Hola a todas y todos, soy la doctora Kitsia Ruiz Navarro, médica psiquiatra. En el video anterior hablé sobre las generalidades de los trastornos de personalidad y el día de hoy les voy a contar un poco más sobre cada uno de ellos. Empezamos por el clúster A. Este incluye el trastorno paranoide de la personalidad, en el que las personas muestran una excesiva sensibilidad a los contratiempos, no perdonan los insultos, sospechan constantemente sobre la fidelidad de su pareja, son querellantes hacia los derechos personales, desconfían de los demás y siempre tienen una actitud defensiva contra la crítica y el engaño anticipados. Se irritan con facilidad y tienen un rechazo a ser humillados. El segundo trastorno de este grupo es el esquizoide de la personalidad. Estas personas suelen ser distantes, desprendidas, con falta de interés a los demás, poco sensibles a las normas sociales. Suelen vivir en un mundo de fantasía. No tienen lazos afectivos ni sociales. Suelen hacer actividades solitarias. Tienen capacidad limitada para expresar sentimientos y experimentar placer. Y el último de este grupo es el trastorno esquizotípico de la personalidad, en donde se observa un deterioro del autofuncionamiento, es decir, con límites confusos entre uno mismo y otros, además de objetivos poco realistas o incoherentes. Carecen de empatía, suelen ser excéntricos, con desregulación cognitiva, perceptiva y creencias y experiencias inusuales o paranormales. Son desapegados y poco funcionales. Continuamos con los trastornos del grupo B, empezando por el trastorno antisocial de la personalidad. Este se define por un patrón de comportamiento socialmente irresponsable, explotador y sin culpa. Se muestran inconformes con la ley, suelen ser inconstantes en los empleos, manipulan a otros para obtener un beneficio propio, en ocasiones con engaños y sin remordimientos. Suelen participar en actos delictivos e ilegales. El segundo trastorno de este grupo es el límite de la personalidad. Y la principal característica es la inestabilidad en el estado de ánimo, además del miedo al abandono, impulsividad, conductas autolesivas, poca tolerancia a la frustración y dificultad para controlar la ira. Las relaciones personales suelen ser inestables, al igual que la autoimagen. Suelen expresar un sentimiento crónico de vacío e insatisfacción constantes. Seguimos con el trastorno histriónico de la personalidad. En este se observa una afectividad superficial y frágil. Tienden a la autodramatización, teatralidad y suelen expresar sus emociones de una forma exagerada. Son egocéntricos, autocomplacientes, carecen de consideración por los demás. Sus sentimientos suelen ser heridos con mucha facilidad, buscan el aprecio, atención y reconocimiento. Suelen llamar la atención a través de conductas seductoras. Y el último trastorno de este clúster es el trastorno narcisista de la personalidad, que se caracteriza por un patrón generalizado de grandiosidad, ya sea en sus fantasías o en el comportamiento. Tienen necesidad de ser admirados, carecen de empatía, exageran sus logros y talentos y esperan ser reconocidos como superiores a los demás. Se preocupan por no alcanzar el éxito, no ser poderosos o bellos. Se sienten especiales y únicos. Además, sienten que nadie los puede entender, solo personas tan especiales como ellos o de un estatus alto. Requieren admiración excesiva y consideran que deben tener un trato único y especial como un derecho, por el simple hecho de ser ellos. Suelen ser personas explotadoras y al carecer de empatía no se identifican con los sentimientos o necesidades de otros. Suelen tener envidia de otros y consideran que todos les tienen envidia. No es raro que los identifiquen como personas arrogantes y que sus relaciones personales sean problemáticas. Continuamos con el clúster o grupo C, empezando por el trastorno evitativo de la personalidad. Estas personas tienen un patrón generalizado de inhibición social, sentimientos de no ser suficientes e hipersensibilidad a la crítica. Evitan las interacciones sociales. Se perciben como personas no deseadas y se aíslan. Suelen vivir con angustia y son propensos a las enfermedades psicosomáticas. Frecuentemente expresan sentimientos de tensión, aprensión, inseguridad e inferioridad. Expresan un anhelo de ser queridos y aceptados. Son hipersensibles al rechazo. Evitan cualquier situación en la que se pueda generar controversia o un conflicto, por lo que muchas veces no expresan sus sentimientos ni necesidades y evitarán situaciones cotidianas peligrosas o que consideran no seguras. El segundo trastorno de este clúster es el dependiente de la personalidad. Estas personas experimentan un gran temor al abandono, sentimientos de impotencia e incompetencia. Evitan tomar decisiones, incluso de las situaciones cotidianas, y antes de hacerlo suelen pedir muchas opiniones. Es decir, confían ciegamente en la decisión que otras personas tomen por ellos. Depositan en los demás la responsabilidad de sus decisiones y emociones. Tienen una gran necesidad de ser atendidos por otros.
En algunas ocasiones aceptan situaciones de abuso para no romper los lazos afectivos. Y por último, el trastorno obsesivo de la personalidad. Este se caracteriza por el perfeccionismo y el énfasis excesivo en el orden y control de ellos y de su entorno. Son rígidos con las reglas y suelen no relacionarse con personas que consideran se alejan de sus estándares. Les es difícil delegar por creer que los demás no harían las cosas tan bien como ellos y suelen invertir mucho tiempo en algunas tareas rutinarias para lograr cumplir su estándar. Se desestructuran ante los cambios de planes y se les dificulta adaptarse a nuevos entornos. Cabe aclarar que este no es lo mismo que el trastorno obsesivo-compulsivo. Seguramente después de ver este video te has identificado con muchos rasgos, incluso de diferentes grupos, pero esto no te hace padecer un trastorno de personalidad. Te invito a que veas el video anterior donde explico con más detalle qué son estos trastornos. Gracias por su atención, espero esta información haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia, lo pueden dejar en la descripción del video. Y recuerda, si necesitas ayuda, levanta la mano. Hasta la próxima.